Saludos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio para esta oportunidad titulado El comienzo del Evangelio. Estamos estudiando una nueva lección de escuela sabática y para hoy el misionero fracasado. ¿Por qué este título? La verdad es que el título hace hincapié en la historia o la biografía de Juan Marcos. Por favor, antes de ir al versículo que nos ocupa en esta oportunidad, acompáñenme en oración. Amado Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta hora. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para obtener un poquito acerca de la historia biográfica de Juan Marcos, el posible autor del Evangelio que lleva su nombre, tenemos que ir a Hechos capítulo 12, versículo 12. Y la pregunta que nos ocupa en nuestro estudio hoy es: ¿cómo se presenta a Marcos en el libro de Hechos? Porque Hechos es la historia de la iglesia temprana, la iglesia de los primeros 100 años. Dice el versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece casi real que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos que se registran en el capítulo 12 del libro de Hechos. Tal vez era la década de los 40 en la era cristiana. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente esta mujer era una mujer adinerada y también simpatizante de la iglesia, anfitriona de una famosa reunión de oración celebrada en su hogar, de acuerdo a lo que registra Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión como los hechos que le siguieron, su siguiente muerte de Herodes, registrada también por el mismo evangelista, está repleto de contrastes asombrosos. Asombrosos porque y jocosos a la vez entre Pedro y el rey. Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación se hace en este relato bíblico como un punto de preparación para posteriormente conectarlos con Pablo y Bernabé. Leamos Hechos 13, 1 al 5 y 13, y la pregunta es: ¿cómo se vincula Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, y no cabe duda que era Juan Marcos, de ayudante. Hechos 13:13 dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esta es quizás la historia más conocida para todos, cuando en esta ocasión del viaje misionero de Pablo y Bernabé, Juan Marcos se desanima y decide regresarse de ese viaje misionero. Hechos 13 describe el primer viaje misionero de Pablo, o sea, Saulo y Bernabé, a comienzos del año 46 después de Cristo aproximadamente. Y Juan Marcos no es mencionado sino hasta en el versículo 5. Y su rol es simplemente el de ser un ayudante, quizás por ser joven, o un servidor. No hace ninguna otra referencia acerca de este joven en el versículo 13, donde el breve reporte señala, y lo único que señala es que él se volvió a Jerusalén. No da ninguna razón para su partida, aquí no se da mayor información, y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación. Del por qué no se dice. Sin embargo, aquí aparece que pudo haberse motivado el abandono de su esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligros y desafíos. Elena de White, en
el libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 139 y 140. Ella dice: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No estaba acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Eso es lo que ella dice acerca de esta experiencia mencionada por Hechos 13. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso regresarse o irse. La pregunta de reflexión para hoy es: ¿quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente? Sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana. ¿Qué aprendimos de esa experiencia? ¿Le ha pasado a usted algo parecido a lo que le pasó a Juan Marcos? Esta es una experiencia especial, única. Yo sé, y por la historia y la Biblia, que Juan Marcos superó todo eso y que después, en vez de hacerse acompañar de Pablo en otro viaje misionero, entonces Bernabé tomó a Juan Marcos como su pareja misionera y lo ayudó a ser un misionero exitoso después de haber sido un misionero fracasado. Así que todo tiene solución y Dios llevó a nuestro amado y querido Juan Marcos a una experiencia rica en Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad, una nueva oportunidad, como lo tuvo Juan Marcos, para llegar a ser un misionero exitoso dentro de tu iglesia. Permítenos continuar con este estudio emocionante de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.